Real del Monte es un pueblo minero justo a 20 minutos de la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Se acerca la neblina y así es como le damos la bienvenida a Real del Monte, un pueblo minero con muchísima historia, gran tradición y sobre todo una gran gastronomía en México. Y miren, de verdad que pareciera que estamos en otro país, parecieran no sé, los Alpes suizos o algo así, por tanta neblina y sobre todo por la arquitectura que es muy característica de este lugar. Pero estamos a solo 20 minutos de la ciudad de Pachuca de Hidalgo, o sea, a nada. En este lugar existieron más de 140 minas y fue una de las principales zonas mineras de todo México. Por las minas pues llegaron muchos ingleses a este lugar de Real del Monte e inclusive aquí se jugó el primer partido de fútbol, soccer de todo México. Y dentro de las maravillas que trajo las personas inglesas a este hermoso lugar fueron los pastes. Aquí ya se perfeccionó, pero fueron una de las mejores cosas que pudieron haber traído a esta región. Y miren, como no hay un lugar especial de pastes, estuve preguntándole a muchas personas de aquí merito de Real del Monte, donde ellos comían este hermoso platillo. Varios me dieron diferentes lugares, así que venimos a hacer este pequeño reto, donde vamos a probar el mismo pastel en los 4 lugares que más se repitieron y que me dijeron constantemente en las redes sociales y también la gente de aquí de Real del Monte. Vamos a probar el minero, que es papa con carne, y vamos a dar un ganador. Así que acompáñenme. Hacen el mejor paste de aquí de Real del Monte. Tradicionalmente el que empezaron a hacer el paste original fue el paste El Villar, y de ahí se siguieron pastes El Portal, Real de Plateros y así todos los más pasteros. El original, el primero, lo que se empezó de frijol y de papa, ya después hizo de mole verde, mole rojo. Oiga, ¿y cuáles son los mejores de aquí? Están sabrosos los de Real de Plateros, ¿sí? Ese es el que usted come. Sí, sí. ¿Y qué paste me recomienda? De rajitas con crema. Eso. Ese está bien sabroso, ¿eh? Fíjense, este es un dato bastante curioso sobre la iglesia de aquí de Real del Monte. Y es que el reloj que ustedes ven en la parte superior es un reloj de 1800. Es inclusive más viejo que el de Pachuca. Ahora lo hicieron musical. En las mañanas toca las mañanitas, después toca el Ave María y en la nochecita toca la de Amigo de Roberto Carlos. Oigan, y otra cosa muy importante es que miren, justo aquí en Real del Monte se proclamó, se fundó uno de los primeros sindicatos en todo México. Estos fueron de mineros. Alianza de Trabajadores Mineros. Y vamos a empezar con pastes del Portal. Desde 1975 elaboran este platillo característico de Real del Monte. Miren quién vino aquí. ¡Uy, el bebé Peña Nieto! Miren, ¡ay, qué bonito! ¡Uy, está bebé! ¡Uy, está bebé! ¡Uy, aquí está! ¡Uy!
gusta el tamaño del pastel, la verdad es que se ve bastante, miren, sí tiene su bardillita bastante bien. Hay gente que dice que esta orilla era para que los mineros lo agarraran y no mancharan pues sus manos sucias con el pastel. Hay gente que dice que no es cierto, vean nada más lo que dice la señora. Sí. Dicen que tenían su... una empanada. Ajá. Y en estos de aquí, si es empanada, trae la trencita. Exacto. Y si es de papa, la trae aquí arriba. Ajá. Si es de frijol, Así, arriba. Entonces dicen que lo tomaban los mineros de la trencita porque siempre tenían las manos sucias. Exacto. No es cierto, nuestros mineros, hablo por ejemplo de mi familia minera, todo el mundo fuimos muy pobres. Entonces ellos llevaban sus tacos riquísimos, llevaban sus servilletas almidonadas y bien bordadas. Y luego mire, los ingenieros que tenían que llevaban su pastel, los ingenieros mineros, que no era todos los días, intercambiaban. Regálame un taquito y yo le doy mi pastel. En ese tiempo le digo que no eran pastes en todo el día, nada más eran en la mañana. No, y era de vez en cuando, un pastel era un antojito, no era una comida, un alimento que No. Está rompiendo todas las leyendas de los pastes en México. Pues tenemos que decir la verdad. ¿Será o no será verdad? Eso no lo sé. Estas son historias que realmente solamente pasaron aquí en Real del Monte. Aquí hay chilitos, miren que estos la verdad es que sí los agradezco bastante. Qué buena onda que... Y esto seguramente, pues miren, la dejo salsa, ¿no? Pues como le muerdes y ya después tú véngase para acá. Miren, es papa, ya lo dijimos, papa con carne. Van a ser nuevamente los que prueben el sabor de perejil, luego es así. Otra cosa que mucha gente como que no le echa, no le capta, como dice mi papá, la preparación no es masa hojaldrada, en realidad es otro tipo de preparación. Eso hace característico a los pastes. Hay mucha gente que dice la empanada paste, pero no, está suavecito. Esta parte que me gusta es como más doradita y ahí está como ese crujiente, ese crunchy, por así decirlo, del paste. Y de ahí en fuera, a mí lo que me gusta mucho de estos pastes es que son muy llenadores. El paste de papa con carne es llenador sí o sí. Sentí mucha papa, no tanta carne. Ahí hay más que seguramente era como la versión minera, ¿no? Pues para que llenara y no gastara tanta la señora madre, o que no costaran tan caros. Bien. Vamos con el siguiente lugar. Al final voy a decir quién es el ganador, ¿eh? ¿Quién está haciendo aquí, mi jefe? Aquí estamos haciendo unos ricos y sabrosos esquites, mi jefecito. ¿Esquites de qué? Esquites de pulque. ¿De pulque? Ya nos que traigan el pulquito para que vengas a filmar, ya lo fueron a traer. ¿Eso qué es? Este es el epazote, El Miguel. pasote. Ese le da sabor, ¿verdad? A los esquites. A los esquites. Oiga, normalmente, ¿cómo se preparan los esquites? Pues se le pone mayonesa, O sea, pero aquí, ajá. Su cebolla, sus chiles picaditos, compadre. Su epazote picado, sus elotes picaditos, jefe. Y listo. ¿Cuánto tiempo se queda así? Pues así llevamos como una hora cociéndolos. Una hora. ¿Y cuánto le falta? Pues ya le falta como 15 minutitos. Y ya quedó. 15 ya quedó, compadre. Vámonos. ¿Eso qué es? Este es pulque. Pulque. Natural. ¿De dónde es? Este viene de aquí de Tezuancla, mi jefe. Miren nomás. No, hombre. Ahí nomás la pura hebrita, ¿verdad? La pura hebrita como cascabel, mi jefe. Jala. Es el que le va a dar saborcito. El sabor. Ahí está. ¿Cuánto le echó más o menos? Pues como medio litrito. Medio litrito, nomás para que le dé el punto. Nada más para que le dé el sabor. Órale. El sabor al caldo. Entonces ya nomás aquí 15 minutotes. 15 minutotes y ya está, mi jefe. La salecita, mi jefe. Salecita nomás. Sal. Con puro carboncito. Con puro carboncito. En barro, como debe de ser. Cuando comían los mineros, antes era aquí un pueblo minero. Uf. Bien sabroso. Bueno, pues mire, yo nomás voy a esperar a que estén para echar unos quititos, ¿no? Siguiente lugar.
gordito, vean el tamaño. Y también esta se me hace que está un poquito más grande. No hay chilitos en este lugar, así que véngase. Tiene más carnita, tengo que decirlo. Pimienta, quizás por ahí. También pensé que iban a estar un poquito más picositos por el chile que tenemos ahí, pero no, la verdad es bastante relajado. Más o menos. Siguiente lugar, Pastes Real de Plateros. Número 3. Miren, ese está más llenito todavía, está más panzón. Y vean, esta partecita también es más chiquitita. Por lo que veo, miren, aquí la hoja sí es más hojaldrada, Entonces habrá probándolo. Miren, este es el primero que he probado y que luego el sabor llegó así con todo, Vean nomás la cantidad de carne. Aquí hay más carne que papas. Vean nomás. Uf. Vean la papa finamente picada. Mucho perejil, mucha carnita. Uf. Eso sí, tengo que decir que la pasta aquí es un poquito más hojaldrada, No es tan la que dicen original o como que esa es diferente la pasta que creo que tiene. Miren, luego se ve, miren cómo se va deshaciendo. Más hojaldrada. Le da un crunchy distinto al sabor, pero en lo personal miren, la pura carnita, eso es, miren, chulada, chingado. Muy bien. Qué rifados pastes. Pero bueno, nos queda un último lugar para dar el ganador absoluto del mejor paste en Real del Monte. Y el último lugar, miren, hay varios, pero se llaman Pastes El Villar. Y dicen que son originales desde 1940. Se dicen llamar la pastería más antigua del Real del Monte. A ver, Chicheto. Miren, este lugar es el que en mi punto de vista tiene la mejor vista, ya que estamos con un pequeño balconcito, se ve increíble la iglesia y vean este paste. Vean, está gordito, vean cómo no tiene casi de dónde agarrarse. Este sí ya se perdió completamente, ya no tiene, ¿no? De este original. La pasta, vean cómo se ve como más acolchonadita. Tiene buena pinta, Vamos a probarlo. Vean cuánta carne tiene este, Este también se siente como más panecito, tengo que decirlo. Se siente más masita dentro de. En la primera mordida, miren, no llegué a la carnita, entonces no sé qué tanto, así que venga. De verdad que sin terminar ya tengo el ganador. Vamos con los resultados. Ahí les van mis resultados. Miren, a mí el ganador real de esta pequeña competencia, aclaro que solamente es mi opinión. Cada quien tiene su paste favorito. Para mí el que más me gustó fue Real de Plateros, porque tenía muchísima carne, era un paste, si bien la pasta no es la original, es un poquito más hojaldrada, el sabor realmente de la papa, la carne, la cebolla, el perejil, toda esa combinación a mí, miren, me enamoró. La verdad, para mí es el claro ganador de esta pequeña competencia. Ojo, y no estoy hablando de que los demás estén mal, simplemente es que para mí
este es el chido. Cuéntame en los comentarios si has venido a Real del Monte, cuál es el que te ha gustado más. Ponlo en los comentarios, ¿no? Así es como se hace la ruta de la garnacha. Cuídense mucho, miren, recuerden compartir el video, darle una manita arriba, suscribirse al canal, ser felices. De verdad, visiten los pueblos que tengan cerca, se la van a pasar. Yo soy Lalo Villar, esto es la ruta de la garnacha. Nos vemos en el siguiente video, cuídense mucho. Recuerden suscribirse a los canales hermanos de la ruta de la garnacha. Aquí en la descripción dejo toda la información del lugar y también de los canales de la ruta de la garnacha. Y miren, saben que a mí me encanta y ya le pedí permiso al señor Ciro Peralta para que me deje entrar a este, pues el lugar donde se elaboran los pastes, que está magnífico porque además es una cuestión sumamente tradicional. Analí, ¿cómo estás? Eso es lo que me gusta muchísimo, el uso realmente de las manos, porque lo vuelve totalmente artesanal este platillo, pues original de aquí de Real del Monte. Y este es el tradicional, ¿verdad? Es el tradicional. Que es papa, carne molida, perejil, cebolla y chilitos serranos, ¿no? Oye, y ya lo preparan aquí y lo meten después de ustedes lo están preparando, pues, le hacen muy bonita, ven nada más esta, pues la orejita, que es donde, pues se dice que a los mineros se lo daban así para que no ensuciaran, como tenían pues, las manos sucias, ya con la orejita, pues ya lo podían manipular muy bien el paste y ya no lo ensuciaban, ¿no? Y vean nada más como aquí, que esto... Ese ya nomás es huevito, Anneli, para que brille, ¿verdad? Pero ya nada más es para que agarre un uniforme. Muy bien. Uf. Y ya, pues obviamente, cuando brillan las cosas, miren, saben muchísimo mejor las cosas. O sea, es como si fuera el oro. El oro de aquí de Real del Monte son los pastes.